El altar en la azotea. Nunca olvidaré el sonido de esa vela al encenderse, un chasquido seco que cortó el silencio de la azotea como si alguien hubiera cerrado de golpe la puerta entre mi vida anterior y todo lo que vendría después. Era una noche de tormenta en San Cristóbal. El viento olía a tierra mojada y copal, y yo estaba tan desesperada que habría vendido mi alma con tal de salvar a mi hijo. Me llamo Lucía Mendoza. Tengo 45 años, manos callosas de tanto coser y una historia que todavía me cuesta creer, aunque la vivo cada día desde hace 3 años. Esta es la historia de cómo un altar improvisado en una azotea cambió mi suerte, salvó a mi hijo y me enseñó que la fe no siempre viene envuelta en papel dorado y cantos gregorianos. Todo comenzó en abril del 2022, cuando la vida me tenía contra las cuerdas. Trabajaba como costurera en el taller de Don Ramiro, un local pequeño en el centro de San Cristóbal, donde el olor a tela y aceite de máquina se mezclaba con el aroma permanente de café frío. Ganaba apenas lo suficiente para pagar la renta de nuestra casita de 2 cuartos en el barrio de la Merced, comprar frijoles, tortillas y alguna que otra pieza de pollo los domingos si había suerte. Pero el verdadero problema no era el dinero, era Toño, mi hijo de 16 años. Toño había sido un niño dulce, de esos que te abrazan sin que se lo pidas y te regalan dibujos en servilletas. Pero la adolescencia lo había transformado en un extraño. Rebelde, distante, con ojos que ya no me miraban cuando le hablaba. Llegaba tarde, oliendo a cerveza barata. Sus amigos nuevos eran muchachos con tatuajes mal hechos y risas huecas que resonaban en las esquinas después de medianoche. Yo intentaba hablar con él, le suplicaba, le gritaba, lloraba en silencio cuando se iba dando un portazo que hacía temblar los vidrios. Pero Toño estaba en caída libre, y yo no sabía cómo detenerlo. Las deudas tampoco ayudaban. Había pedido prestado dinero a una señora del mercado para pagar la operación de apendicitis de Toño el año anterior, y los intereses me comían viva. Don Ramiro, mi jefe, era buena persona, pero el negocio andaba lento. Hubo semanas en que me mandaba a casa sin paga, con promesas de la próxima semana te compenso, Lucía. Te lo juro por Dios. Dios. Sí, yo era creyente. Iba a misa los domingos cuando podía. Rezaba el rosario por las noches. Le pedía a la Virgen de Guadalupe que cuidara a mi hijo. Pero mis oraciones se sentían como gritos en un túnel vacío. Nadie respondía. Fue entonces cuando llegó esa tarde de mayo que lo cambió todo. Había llovido toda la mañana. Una de esas lluvias chiapanecas que parecen eternas, donde el cielo se pone gris piedra y la neblina baja de las montañas como fantasmas lentos. Yo había terminado de coser un vestido de novia, encargo urgente, que me había tomado 2 noches sin dormir, y había subido a la azotea a tender la ropa mojada que llevaba días apilada en la tina. Nuestra azotea era un espacio pequeño, con barandales de hierro oxidado y macetas vacías que alguna vez tuvieron plantas. Desde ahí se veía el techo de la casa de Doña Piedad, mi vecina de enfrente, y más allá las cúpulas de las iglesias del centro, todas amarillas y blancas contra el cielo plomizo. Estaba colgando una sábana cuando escuché su voz. Lucía, mija, ¿estás llorando otra vez? Era Doña Piedad. Tenía 70 y tantos años, la espalda encorvada como signo de interrogación y ojos negros que parecían ver más allá de lo que uno decía. Era conocida en el barrio como curandera. Hacía limpias con hierbas, leía el tabaco, preparaba aguas de flores para el susto. Algunos la llamaban bruja, pero siempre con respeto. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas se mezclaban con la llovizna en mi cara. «Estoy bien, Doña Piedad», mentí secándome los ojos con el dorso de la mano. «No estás bien, criatura. Te veo desde hace semanas. Te estás consumiendo». Bajé la mirada. Ella tenía razón. Es mi hijo, doña. Se me está perdiendo y no sé qué hacer. Hubo un silencio. Solo el sonido del agua goteando de los techos y el canto lejano de un gallo confundido. «¿Has probado rezarle a ella?», preguntó Doña Piedad. «¿A quién?», respondí levantando la vista. «A la niña blanca, a la Santísima, a la que no tiene miedo de escuchar lo que los santos ya no quieren oír». Me quedé helada. Sabía de quién hablaba.
Todo el mundo en Chiapas conocía a la Santa Muerte, aunque pocos lo admitían en público. Yo misma la había visto en velaciones clandestinas, en altares escondidos detrás de cortinas en casas del barrio, siempre con su manto de colores y su guadaña brillante. Pero yo nunca me había atrevido. Mi madre me había criado con miedo a esas cosas. Doña, yo no sé si eso sea correcto, murmuré. Ella sonrió, una sonrisa arrugada pero cálida. Mija, lo correcto es lo que te da paz. Ven, te voy a enseñar algo. Bajó de su azotea por una escalera de metal y subió a la mía con una agilidad sorprendente para su edad. Traía una bolsa de plástico vieja. Este es mi altar del viento, dijo, señalando una esquina de su azotea que yo nunca había notado. Era pequeño, casi invisible, una repisa de madera clavada a la pared, con una imagen de la Santa Muerte vestida de blanco, rodeada de veladoras consumidas, flores secas y una copa con agua cristalina. Todo estaba protegido por un techo improvisado de lámina. Aquí, en la altura, el viento lleva las peticiones más rápido, explicó doña Piedad. La santa escucha mejor cuando no hay paredes que encierren las palabras. Yo llevo 20 años pidiéndole aquí. Me ha salvado de enfermedades. Me ha traído de vuelta a mi hijo cuando andaba perdido en el alcohol. Me ha dado paz cuando creí que me moría de tristeza. Sacó de su bolsa 2 veladoras, una blanca y una amarilla. La blanca es para protección. La amarilla es para abrir caminos, para que tu hijo encuentre su rumbo. Las enciendes al mismo tiempo. Le hablas con el corazón y le prometes algo a cambio. Puede ser una ofrenda, puede ser cambiar algo en tu vida. Ella no pide sacrificios raros, solo sinceridad. Me temblaban las manos cuando recibí las veladoras. ¿Y si me equivoco? ¿Y si es pecado? Doña Piedad me tomó las manos entre las suyas, callosas y tibias. Mija, el único pecado es dejar que alguien que amas se pierda cuando hay una mano extendida esperando. Prueba, una sola vez. Si no sientes paz, déjalo. Pero si sientes que algo cambia, entonces sabrás que ella te escuchó. Esa noche, después de que Toño llegara tarde otra vez y se encerrara en su cuarto sin cenar, subí a la azotea. Eran las 11 de la noche. El cielo estaba despejado por primera vez en días, lleno de estrellas tan brillantes que parecían heridas abiertas en la oscuridad. Coloqué las 2 veladoras en el piso de concreto, contra la pared. No tenía imagen ni altar, solo mi desesperación y las palabras que doña Piedad me había enseñado. Encendí la blanca primero. El chasquido del encendedor resonó como un disparo. Luego la amarilla. Me arrodillé aunque el concreto estaba frío y húmedo y cerré los ojos. Santísima Muerte. Sé que no te conozco, sé que no te he rezado antes, pero si de verdad escuchas a los que ya no tienen a dónde ir, aquí estoy. Mi hijo se está perdiendo. Tiene 16 años y está caminando por un camino oscuro. Te pido que lo protejas, que le abras los ojos, que lo traigas de vuelta a mí. A cambio te prometo que si me escuchas, levantaré un altar en tu nombre aquí en esta azotea. Te traeré flores cada semana. Te rezaré con la misma fe con que le rezo a la Virgen. Solo, por favor, no dejes que se me muera. No dejes que se pierda para siempre. Las lágrimas caían sobre el concreto, haciendo manchas oscuras. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cuando finalmente abrí los ojos, el viento había apagado la veladora amarilla, pero la blanca seguía ardiendo, firme y brillante. Me levanté con las rodillas adoloridas y bajé a mi cuarto. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Los primeros 3 días no pasó nada. Toño seguía igual. Llegaba tarde, me ignoraba, salía con sus amigos. Yo empezaba a pensar que todo había sido una tontería, producto de mi desesperación. Pero el 4.º día, un miércoles por la tarde, todo cambió. Yo estaba en el taller de don Ramiro, cosiendo el dobladillo de un pantalón, cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Señora Mendoza? Habla del hospital regional. Su hijo Toño acaba de ingresar. Tuvo un accidente. El mundo se detuvo. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Fue atropellado por una motocicleta. Está consciente, pero necesitamos que venga de inmediato. Corrí como nunca en mi vida, las calles empedradas golpeando mis pies, el corazón a punto de explotar.
Cuando llegué al hospital, una enfermera me llevó a una sala de emergencias donde Toño estaba sentado en una camilla, con raspones en los brazos y la cara pálida, pero vivo, completamente vivo. «Mamá», dijo cuando me vio, y por primera vez en años, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mamá, casi me muero». Lo abracé tan fuerte que pensé que lo iba a ahogar. El médico llegó minutos después con los resultados de los estudios. «Es un milagro», dijo, moviendo la cabeza con incredulidad. «La moto lo golpeó de frente a 50 kilómetros por hora. Debería tener fracturas múltiples, trauma craneal, pero no tiene nada. Solo raspones superficiales. Nunca he visto algo así». Toño me contó lo que había pasado. Iba caminando por la calle con sus amigos, distraído, cuando una moto perdió el control en una curva y se vino directo hacia él. Él cerró los ojos, esperando el impacto, pero en lugar de dolor, sintió como si alguien lo empujara hacia un lado. Cuando abrió los ojos estaba en el piso. La moto había pasado rozándolo, y sus amigos lo miraban como si hubieran visto un fantasma. «Juro que alguien me empujó, mamá. Lo sentí, pero no había nadie ahí». Esa noche, cuando volvimos a casa, Toño se quedó callado mucho tiempo. Luego me miró y dijo algo que nunca olvidaré. «No quiero seguir así, mamá. Quiero cambiar. No sé qué pasó hoy, pero siento que me dieron otra oportunidad». Subí a la azotea en cuanto él se durmió. Las 2 veladoras ya se habían consumido por completo, dejando solo charcos de cera blanca y amarilla. Me arrodillé otra vez y lloré, pero esta vez de agradecimiento. «Gracias», susurré al viento. «Gracias por escucharme. Te cumpliré mi promesa». Y lo hice. Al día siguiente compré madera, pintura, flores frescas y una imagen de la Santa Muerte vestida de blanco. Don Ramiro me ayudó a construir un pequeño altar en la esquina de la azotea, protegido con un techo de lámina transparente. Lo llené de flores de cempasúchil, rosas blancas, veladoras de colores y una copa de agua fresca que cambió cada semana. Toño cumplió su palabra también. Dejó a sus viejos amigos. Empezó a llegar temprano a casa. Se inscribió en un curso de carpintería por las tardes. A veces, cuando yo subía a la azotea a rezar, él subía conmigo y se quedaba ahí en silencio, observando las velas. «¿Tú crees que fue ella la que me salvó?», me preguntó una noche. «Yo creo que alguien que te ama mucho te salvó», respondí. «Y no importa cómo se llame o cómo se vea. Lo que importa es que estás aquí». Pero la historia no termina ahí. Un mes después del accidente, don Ramiro me llamó a su oficina en el taller. Pensé que me iba a despedir, porque las ventas seguían bajas. Pero en lugar de eso, me ofreció algo inesperado. «Lucía, quiero que seas la encargada del taller. Yo ya estoy viejo, mis manos ya no son lo que eran. Tú tienes buen ojo, trabajas duro, la gente te respeta. Te subiré el sueldo y te daré un porcentaje de las ganancias». Me quedé sin palabras. Era más dinero del que había visto en años. Era estabilidad. Era la respuesta a todas mis deudas. ¿Por qué yo?, pregunté todavía incrédula. Él sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. «Porque he visto cómo cambiaste en estas semanas. Antes te veías derrotada, como si cargaras el mundo en los hombros. Ahora tienes luz en los ojos. No sé qué pasó, pero algo cambió en ti. Y yo necesito esa energía en mi negocio». Esa noche subí otra vez a la azotea y encendí todas las veladoras que tenía. El viento soplaba suave, tibio, oliendo a flores frescas a pesar de que no era temporada. «Cumpliste todo lo que te pedí», le dije a la imagen de la santa. «Y yo te cumpliré mi promesa mientras viva». La noticia de mi altar se corrió rápido en el barrio. Algunos vecinos me miraban con desconfianza. Otros, en cambio, venían a tocar mi puerta para preguntarme si podían subir a rezar también. Doña Piedad venía casi todas las semanas, trayendo flores nuevas y compartiendo historias de otras personas que la santa había ayudado. Pero hubo una persona cuya reacción me sorprendió más que todas: el padre Ignacio, el sacerdote de la parroquia de la Merced. Un domingo, después de misa, él se me acercó. «Lucía, ¿podemos hablar un momento?». El corazón me dio un vuelco. Pensé que venía a regañarme, a decirme que estaba en pecado, que iba a ir al infierno, pero no. Nos sentamos en una banca del atrio, bajo la sombra de un árbol de jacarandá. «He escuchado lo que pasó con tu hijo», dijo el padre Ignacio, «y he escuchado también de tu altar en la azotea.
Bajé la mirada, preparándome para el sermón. Padre, yo sé que la iglesia no aprueba. Él levantó una mano deteniéndome. Lucía, yo no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para decirte algo que aprendí en mis 30 años de sacerdocio. Dios habla en muchos idiomas. A veces habla en latín, en cantos gregorianos, en homilías dominicales, pero otras veces habla en el viento, en el silencio de una azotea, en la mano invisible que aparta a un hijo de la muerte. Si lo que encontraste te trajo paz, si te acercó al amor en lugar del miedo, entonces no puede venir del mal. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Pero la Santa Muerte es una imagen, Lucía. Las imágenes son solo puertas. Lo que importa es hacia dónde te llevan. Si esa puerta te llevó a salvar a tu hijo, a encontrar esperanza cuando ya no la tenías, entonces bendita sea esa puerta. Nunca olvidaré esas palabras. Han pasado 3 años desde aquella noche de tormenta. Toño tiene ahora 19 años. Está estudiando carpintería en un taller del centro y tiene una novia Dulce que viene a comer a la casa los domingos. Ya no huele a cerveza, sino a madera recién cortada y barniz. Me abraza sin que se lo pida. Yo sigo siendo encargada del taller de don Ramiro. Pagué todas mis deudas. Incluso pude arreglar el techo que goteaba y pintar las paredes de la casa de un amarillo alegre que hace que todo se vea más luminoso. El altar en la azotea sigue ahí, más grande ahora. Cada 1 de noviembre, el Día de Muertos, subo con flores frescas, pan, chocolate caliente y velas nuevas. Y cada vez, sin falta, cuando termino de rezar y bajo las escaleras, el viento sopla tibio y huele a flores recién cortadas, aunque no haya ninguna planta en kilómetros. A veces, en las noches, subo solo para sentarme ahí y mirar las estrellas. Ya no subo desesperada. Ya no subo con lágrimas de angustia. Subo con gratitud, porque aprendí que la fe no siempre viene vestida como esperamos. A veces llega en forma de una anciana curandera con una bolsa de plástico. A veces llega como un empujón invisible que salva una vida. A veces llega como un viento tibio que huele a esperanza. Y a veces, solo a veces, llega como un altar en una azotea donde una madre desesperada se arrodilló en el concreto frío y le pidió ayuda a alguien que todos temían, pero que a ella le dio exactamente lo que necesitaba, una segunda oportunidad. No sé si fue la Santa Muerte, Dios, el universo, o simplemente el poder de la fe desesperada de una madre. Pero sé que algo cambió aquella noche. Algo escuchó, algo respondió, y yo, Lucía Mendoza, costurera madre devota, seguiré subiendo a esa azotea cada semana mientras viva, encendiendo velas, trayendo flores y susurrando gracias al viento. Porque cuando tocas fondo y alguien te extiende la mano, no importa cómo se vea esa mano, lo único que importa es que te salva, de la miseria al milagro. La primera vez que vi la muerte, brillaba bajo la luna llena como si fuera un diamante perdido en la oscuridad. No tenía miedo entonces, porque cuando no te queda nada que perder, hasta la muerte puede parecerte una aliada. Era marzo de 2019, y yo, Álvaro Ruiz, llevaba 6 meses hundido en una miseria tan profunda que podía sentir cómo me arrastraba hacia el fondo como las corrientes traidoras del Golfo. El puerto de Veracruz, con sus murales coloridos y su aroma eterno a sal mezclado con pan dulce recién horneado, había sido mi hogar durante 42 años. Pero ese año, el puerto que me vio crecer se había convertido en mi prisión. Mi lancha, la Marta Divina, bautizada con el nombre de mi esposa, se había hundido durante el temporal de febrero. Una ola monstruosa la destrozó contra las rocas mientras yo dormía en casa, creyéndome seguro después de haberla amarrado con el mejor nudo marinero que mis manos callosas conocían. Cuando llegué al muelle aquella madrugada, solo encontré astillas flotando y el motor oxidado, asomándose entre las aguas turbias como un cadáver que se niega a descansar en paz. Sin lancha no había pesca. Sin pesca no había dinero. Y sin dinero, bueno, sin dinero mi hija Diana se moría. Diana tenía apenas 7 años, cuando los doctores del hospital regional nos dijeron que su corazón estaba fallando. Cardiopatía congénita. Dijeron con esas palabras largas que los médicos usan para hacerte sentir más ignorante de lo que ya te sientes. Necesitaba una operación que costaba más de 200,000 pesos,
una cifra tan astronómica para mí como el número de estrellas en el cielo nocturno sobre el Golfo. Marta, mi guerrera, mi roca, se había convertido en vendedora ambulante de empanadas. La veía salir cada madrugada con su canasta de mimbre cargada de empanadas de camarón, de queso y de picadillo, caminando por las calles empedradas del centro, mientras las primeras luces del amanecer pintaban de naranja las fachadas coloniales. Regresaba al anochecer con los pies hinchados y apenas 300 pesos en el bolsillo. Era valiente, mi Marta, pero yo podía ver cómo el peso de la preocupación le curvaba la espalda un poco más cada día. Yo pasaba las tardes en el muelle, arreglando redes ajenas por unas monedas, sintiendo cómo la sal del aire se metía en mis heridas, las visibles en mis manos y las invisibles en mi orgullo. Los otros pescadores me miraban con lástima. Esa lástima que duele más que cualquier insulto. Algunos me ofrecían trabajo ocasional en sus lanchas, pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Don Candelario, mi amigo de toda la vida y santero del barrio, me visitaba seguido. Era un hombre pequeño y arrugado como una pasa, con ojos que parecían ver más allá de lo que existe en este mundo. Siempre olía a incienso y a tabaco, y llevaba colgados al cuello al menos 5 rosarios distintos, cada uno dedicado a un santo diferente. Álvaro, me decía sentándose en el muelle junto a mí, dejando colgar sus pies sobre el agua verde, la fe no es creer que todo va a estar bien. La fe es saber que puedes soportar cuando todo está mal. Yo asentía sin decir nada, porque no tenía palabras. Las palabras se me habían acabado junto con la esperanza. Fue la madrugada del 19 de marzo cuando todo cambió. No podía dormir, nunca podía dormir ya. Así que salí de la casa antes de que el sol asomara, dejando a Marta abrazando a Diana en la cama que compartíamos los tres desde que tuvimos que vender los muebles. Caminé hasta la playa del norte, esa franja de arena donde nadie va porque está llena de basura que el mar escupe después de digerirla. Iba a recoger algunas redes viejas que había visto el día anterior, pensando que tal vez podría venderlas por unas monedas. La luna llena colgaba enorme sobre el horizonte, tan brillante que casi no necesitaba la linterna que llevaba. El sonido de las olas era hipnótico, constante, como el latido irregular del corazón de Diana. Estaba agachado, desenredando un trozo de red de entre las rocas, cuando lo vi. Un brillo extraño entre la arena negra. Al principio pensé que era un pedazo de vidrio o alguna baratija de plástico que los turistas tiran sin pensar, pero algo me hizo cavar alrededor con mis manos. Lo que saqué me heló la sangre. Era una figura tallada en hueso, del tamaño de mi mano, una mujer esquelética vestida con un manto largo, sosteniendo una guadaña en una mano y una balanza en la otra. La Santa Muerte, la Niña Blanca, la Huesuda, estaba envuelta en un rosario de cuentas negras que brillaban como ónice bajo la luz de la luna. Ahora bien, yo había crecido católico, como la mayoría en Veracruz. Iba a misa los domingos cuando podía. Me persignaba al pasar frente a las iglesias. Le rezaba a la Virgen de Guadalupe. Pero la Santa Muerte, esa era otra cosa. Era la patrona de los marginados, de los que la iglesia no quería, de los desesperados. Y Dios sabe que yo estaba desesperado. Metí la figura en mi bolsillo, sintiendo su peso frío contra mi muslo. No sabía qué hacer con ella, pero algo dentro de mí, algo antiguo y primitivo, me decía que no podía dejarla ahí. El resto de esa madrugada la pasé sentado en la playa, viendo cómo el sol salía del mar como una moneda de oro emergiendo de un pozo sin fondo. Cuando llegué a casa, Marta ya estaba despierta, preparando la masa para sus empanadas. Diana dormía todavía, su pequeño pecho subiendo y bajando con dificultad. Le mostré la figura a Marta. «¿Qué es eso?», preguntó limpiándose las manos en el delantal. «La encontré en la playa», dije simplemente. Marta se persignó 3 veces, rápido. «Álvaro, eso da miedo. Deberías tirarla, pero no la tiré, no podía». Era como si esa figura tuviera un imán que me jalaba hacia ella. Esa tarde, después de ayudar a remendar unas redes en el muelle y ganarme apenas 80 pesos, fui a ver a don Candelario. Vivía en una casa pequeña pintada de azul cielo, con el patio lleno de altares a diferentes santos y vírgenes. Había veladoras encendidas por todas partes, creando sombras danzantes en las paredes. «Don Cande», le dije al entrar,
Necesito que me ayude con algo. El viejo levantó la vista de la veladora que estaba encendiendo para San Judas Tadeo. ¿Qué traes ahí, muchacho?, preguntó, aunque ya sabía. Siempre sabía. Saqué la figura y la puse sobre su mesa, entre las veladoras y los vasos con agua. Don Candelario silbó bajito, un sonido que parecía mezcla de admiración y preocupación. «La Santísima», murmuró, tomando la figura con reverencia. «¿Dónde la encontraste?». Le conté de la playa, del brillo bajo la luna, de la sensación extraña que me había hecho cavar. Don Candelario escuchó en silencio, girando la figura entre sus manos nudosas, estudiando cada detalle del tallado. «No es casualidad, Álvaro», dijo finalmente, mirándome con esos ojos que parecían leer el alma. «Ella no aparece así nomás. Cuando la flaquita se te presenta, es porque has llegado al límite, es porque has tocado el fondo, y ella quiere jalarte de vuelta. Pero tienes que creerle, tienes que confiar en la muerte». Pregunté con una risa amarga. «La muerte no es el final, muchacho, es una transformación». Y ella señaló la figura. «Ella es la que decide cuándo y cómo. Llévala a tu casa, ponle agua fresca cada día, enciéndele una veladora y habla con ella. Dile lo que necesitas, dile lo que te duele». Me fui de ahí con la figura envuelta en un pañuelo rojo que don Candelario me regaló. «El rojo es para la urgencia», me dijo, «para cuando necesitas que las cosas cambien rápido». Esa noche, después de que Diana se durmió después de su medicina y Marta se metió a bañar, coloqué la figura en una repisa alta de la cocina, donde nadie más que yo pudiera verla bien. Le puse un vaso con agua y encendí una vela que teníamos guardada para los apagones. Me sentí ridículo al principio, ahí parado frente a ese pedazo de hueso tallado, buscando palabras. Pero entonces pensé en Diana, en su risa que ya casi no escuchaba, en cómo se cansaba solo por caminar al baño. Pensé en Marta, en sus pies hinchados y su sonrisa forzada. Pensé en mí, en cómo me había convertido en una sombra del pescador que alguna vez fui. «No sé si me escuchas», susurré, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. «No sé si existes o si estoy enloqueciendo, pero necesito ayuda. Mi niña se está muriendo. No puedo sacarla de esta. He trabajado toda mi vida. He sido honesto, he sido bueno. Y no es suficiente. Por favor, si hay algo que puedas hacer, cualquier cosa». No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, llorando frente a esa figura silenciosa. Cuando finalmente me fui a la cama, me sentía vacío pero extrañamente aliviado, como si hubiera confesado un pecado que llevaba cargando demasiado tiempo. Esa noche tuve el sueño. No era como los sueños normales, esos que se desvanecen apenas abres los ojos. Este era vívido, real, más real que la realidad misma. Estaba otra vez en la playa, pero el mar brillaba plateado y el cielo estaba lleno de estrellas que parecían moverse, formando constelaciones que nunca había visto. Una mujer caminaba hacia mí desde el agua. Era alta y vestía completamente de blanco, un blanco tan puro que dolía mirarlo. No podía ver su cara. Estaba cubierta por una capucha, pero sus manos eran visibles. Manos de hueso, manos que sostenían algo. «Álvaro Ruiz», dijo, y su voz era como el sonido del viento y las olas mezclados en una melodía imposible. «Pescador sin mar, padre sin medios, hombre sin esperanza». «Sí», respondí, y mi voz sonaba pequeña y quebrada. «Has llamado y he escuchado», dijo, extendiendo sus manos. En ellas había una moneda dorada, grande como la palma de mi mano, brillando con luz propia. «Tu suerte cambia cuando crees, no cuando esperas. Esperar es pasivo, creer es activo. Creer es un acto de fe que mueve montañas y calma mares». Tomé la moneda. Estaba caliente, casi quemaba, pero no la solté. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté. «Ya lo hiciste», respondió. «Pediste, confiaste. Ahora solo debes estar listo para recibir. Las oportunidades vendrán, pero debes tener los ojos abiertos para verlas y el valor para tomarlas». Desperté sobresaltado, con el corazón galopando en mi pecho. Era todavía de madrugada, pero algo había cambiado. El aire se sentía diferente, cargado de posibilidad. Fui a la cocina. La vela seguía encendida, aunque ya casi se había consumido. El agua en el vaso estaba cristalina. Durante los siguientes 2 días, seguí con mi rutina. Ayudaba en el muelle, remendaba redes, buscaba trabajo.
Pero ahora había algo diferente en mí, una certeza, una calma. Marta lo notó. «Te ves mejor», me dijo el segundo día tocando mi cara. «Más tranquilo». «Tengo fe», le dije simplemente, y era verdad. El tercer día, después del sueño, estaba en el muelle cuando llegó el oficial Moreno, un policía local que conocía desde niños. Venía con un hombre que nunca había visto, un tipo alto y rubio con acento extranjero, claramente no mexicano. «Álvaro», llamó Moreno, «ven acá. Quiero presentarte a alguien». El hombre se llamaba Eric, era noruego, y estaba en Veracruz como parte de la tripulación de un barco de investigación marina que iba a quedarse en el puerto durante 3 meses. Necesitaban un guía local, alguien que conociera las aguas, las corrientes, los mejores lugares para tomar muestras, alguien que hablara español e inglés. «Moreno me dijo que tú eras el mejor pescador del puerto», dijo Eric en un español entrecortado. «¿Estarías interesado?» «¿Interesado?» Era como preguntarle a un hombre en el desierto si quiere agua. «Sí», dije, tratando de no sonar demasiado desesperado. «¿Cuánto pagan?» La cifra que me dijo me hizo temblar las rodillas. 3,000 pesos a la semana más propinas. 12,000 pesos al mes. En 3 meses podría reunir lo suficiente para la operación de Diana y tal vez, solo tal vez, comprar otra lancha. «¿Cuándo empiezo?», pregunté. «Mañana», respondió Eric extendiendo su mano. «Si puedes». Le estreché la mano sintiendo las lágrimas picando mis ojos. «Puedo, claro que puedo». Esa noche, frente a la figura de la Santa Muerte, encendí 3 velas en lugar de una. Le cambié el agua y le hablé otra vez. «Gracias», le dije. «No sé si fuiste tú. No sé cómo funciona esto, pero gracias». Los siguientes 3 meses fueron los más arduos pero más gratificantes de mi vida. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, guiando a Eric y su equipo por el Golfo, mostrándoles dónde las corrientes eran seguras, dónde los arrecifes estaban ocultos, dónde la vida marina era más abundante. Aprendí palabras nuevas en inglés y noruego. Eric me enseñó sobre oceanografía y yo le enseñé sobre el mar que había sido mi hogar toda la vida. Con mi primer sueldo completo, 3,000 pesos, de los cuales no tuve que gastar ni un centavo, porque Eric insistía en invitarme comida. Fui directamente al hospital regional. Hice el primer pago para la operación de Diana. La doctora Ramírez, la cardióloga, me miró sorprendida. «Señor Ruiz», dijo, «no esperaba verlo tan pronto con el dinero». «Tuve suerte», respondí, aunque sabía que era más que suerte. Durante esos meses, Diana mejoró solo de saber que su operación estaba cada vez más cerca. Volvió el brillo a sus ojos. Marta vendía menos empanadas porque yo insistía en que descansara más, pero finalmente podíamos pagar el alquiler a tiempo y comer algo más que frijoles y arroz. Y cada noche, sin falta, le hablaba a la Santa Muerte. Le contaba mi día, le agradecía, le pedía que cuidara a Diana hasta que pudiéramos operarla. Y sé que suena loco, pero juro que a veces sentía una presencia, una sensación de calidez que no venía de las velas, sino de algo más profundo. Para agosto tenía el dinero completo, 210,000 pesos contados, en billetes arrugados y monedas que había ido juntando con cuidado obsesivo. El día que pagamos la operación, Marta lloró tanto que pensé que se iba a deshidratar. La operación fue un éxito. Diana salió de quirófano después de 7 horas eternas, con su corazón reparado y latiendo fuerte. La primera vez que la vi despierta después de la cirugía, me sonrió y dijo: «Papá, ya no me duele». Me desmoroné ahí mismo, junto a su cama, llorando como no había llorado nunca, ni siquiera cuando se hundió mi lancha. Cuando el contrato con Eric terminó, él me pagó un bono extra, 5,000 pesos, por mi excelente servicio. Me dio su tarjeta y me dijo que si alguna vez volvía a Veracruz, yo sería su guía otra vez. Con ese dinero extra y algo que había logrado ahorrar, compré una lancha usada. No era tan bonita como la Marta Divina original, pero flotaba bien y el motor funcionaba. La bauticé Diana II, por la segunda oportunidad que habíamos recibido. Pero antes de volver a pescar, tenía una deuda que pagar. Fui al muelle, a ese lugar donde tantas veces me había sentado a lamentarme, donde había tocado fondo, que ahí en el rincón donde siempre me sentaba, construí un altar. No era nada elaborado. Usé madera de cajas viejas que conseguí en el mercado.
Pinté la estructura de blanco y negro, los colores de la Santa Muerte. Coloqué la figura que había encontrado en la playa en el centro, sobre un pedestal pequeño. Alrededor puse conchas que Diana y yo habíamos recogido en la playa, caracoles vacíos que susurraban el sonido del mar y algunas monedas, ofrendas de agradecimiento. La gente del puerto empezó a notar el altar, al principio con curiosidad, luego con respeto. Don Candelario vino y lo bendijo con incienso y oraciones que no entendí pero que sentí en el alma. Otros pescadores empezaron a dejar sus propias ofrendas, flores, velas, pequeñas peticiones escritas en papel. Corrió la voz. El altar del milagro de Álvaro lo llamaban. Decían que si rezabas ahí antes de salir a pescar, el mar te trataba bien, que las redes se llenaban más, que las tormentas se calmaban, que la Santa Muerte protegía a los que creían. No sé si todo eso es verdad. La fe es extraña así. Mezcla lo real con lo deseado hasta que no puedes separar uno del otro. Pero sé que desde que construí ese altar mi vida cambió. No solo económicamente, aunque volví a pescar bien y pude hasta contratar a 2 muchachos que me ayudan, sino espiritualmente. Ya no tengo miedo. La muerte ya no me asusta, porque entendí que es solo otra parte de la vida, otra transformación. Y la Santa Muerte, la huesuda, la niña blanca, ella no es enemiga de los vivos, es protectora de los olvidados, de los que no tienen a nadie más a quien recurrir. Han pasado 2 años desde aquella noche en la playa. Diana tiene 9 años ahora, y corre por la casa como cualquier niña sana. Va a la escuela, juega con sus amigas, me ayuda a arreglar las redes. Su corazón late fuerte y constante, como las olas del Golfo. Marta dejó de vender empanadas. Ahora tiene un pequeño puesto de mariscos cerca del malecón, vendiendo ceviches y cócteles de camarón que prepara con mi pesca del día. Le va bien. Sonríe más, sus pies ya no están hinchados, yo sigo pescando. Me levanto cada madrugada, cuando el cielo todavía está oscuro y las estrellas se reflejan en el mar como diamantes flotantes. Paso por el altar, le cambio el agua a la Santa Muerte, enciendo una vela, le digo gracias, y entonces voy al mar. Y juro por todo lo que tengo de sagrado que cada amanecer, cuando el sol empieza a romper el horizonte y el cielo se pinta de oro y rosa y naranja, escucho una voz. Es suave, casi imperceptible, como el susurro del viento entre las olas. Pero está ahí. El mar no solo da peces, dice la voz, también da milagros. Y yo, Álvaro Ruiz, pescador del puerto de Veracruz, creo cada palabra, porque yo viví el milagro. Yo toqué fondo y fui rescatado. Yo pedí cuando ya no me quedaba nada, y fui escuchado. Por la Iglesia, por Dios, por la Santa Muerte, por el universo, no sé quién exactamente. Tal vez por todos. Tal vez la fe no necesita etiquetas ni nombres. Tal vez solo necesita ser verdadera. La gente todavía viene al altar. Algunos dejan velas, otros dejan flores. Algunos solo se sientan ahí un rato buscando la misma paz que yo encontré. Oficial Moreno me dijo el otro día que está pensando en hacer oficial el altar, ponerle una placa o algo así. Yo le dije que no hace falta. Los milagros no necesitan placas. Solo necesitan testigos que los cuenten. Así que aquí estoy contando mi historia, no para convencer a nadie de nada. No busco conversos ni seguidores. Solo quiero que sepan que cuando llegues al fondo, cuando toques la roca más profunda de la desesperación, hay algo, alguien, esperando ahí para escucharte. Solo tienes que tener el valor de pedir, el valor de creer, el valor de confiar en que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender. Y si algún día pasas por el puerto de Veracruz, ven al muelle, busca el altar con las conchas y las monedas, enciende una vela. Di tú, ¿verdad? Pide tu milagro, porque la huesuda escucha. Yo soy la prueba viviente. Y el mar, ese mar verde y salvaje que me ha dado todo, mi sustento, mis penas, mis alegrías, sigue susurrando su secreto cada amanecer. El mar no solo da peces, también da milagros, yo lo creo, con cada fibra de mi ser, con cada latido del corazón reparado de mi hija, con cada sonrisa de mi esposa, con cada ola que acaricia mi lancha, lo creo. Y eso al final es todo lo que importa. La rosa negra y las monedas de plata, nunca olvidaré la sensación de esas 3 monedas de plata cayendo en mi palma temblorosa, ni el peso de aquella rosa negra
que parecía absorber la luz de las farolas coloniales. Tampoco olvidaré las palabras del anciano ciego. Ella te escucha cuando el corazón tiembla, niña. En ese momento no lo supe, pero mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Me llamo Rebeca Aranda, y esta es mi historia. Una historia que nunca pensé contar, porque hay cosas que la gente prefiere no creer, cosas que suenan a delirio o superstición. Pero cada vez que miro las monedas que guardo en una caja de terciopelo bajo mi cama, sé que todo fue real. Tan real como el frío que cortaba la piel aquella noche de febrero en Zacatecas. Tan real como las lágrimas que derramé sobre el mostrador del café cuando pensé que todo se había perdido. Era un martes. Los martes siempre fueron mis días más oscuros. Ese martes en particular llevaba 32 horas sin dormir. Entre los turnos dobles en el Café Catedral y las noches estudiando para no perder mi beca de Derecho, mi cuerpo era un cascarón vacío que se movía por inercia. Las ojeras bajo mis ojos parecían moretones, y mis manos temblaban cada vez que levantaba las tazas de porcelana blanca que tanto le gustaban a don Refugio, el dueño del establecimiento. La universidad me había citado para el jueves. Asunto urgente relacionado con tu situación académica, decía el correo electrónico que había leído al menos 50 veces, buscando entre las líneas alguna señal de esperanza que no existía. Sabía lo que significaba. Mi promedio había caído por debajo del mínimo requerido. Las faltas se acumulaban. La beca, esa beca que era mi única posibilidad de futuro, estaba a punto de esfumarse como el vapor del café que servía cada mañana. Y luego estaba mamá. Mi madre, María Elena, llevaba 6 meses luchando contra una diabetes que se había complicado hasta requerir diálisis 3 veces por semana. El seguro popular cubría lo básico, pero los medicamentos especiales, los estudios adicionales, el transporte desde nuestra casa en la colonia Lomas del Patrocinio hasta el hospital, todo eso salía de mi bolsillo. Un bolsillo que hacía tiempo había dejado de ser tal cosa para convertirse en un agujero negro que tragaba cada peso que ganaba. Camila, mi mejor amiga desde la secundaria, me decía que pidiera ayuda. «Rebeca, no puedes con todo», repetía mientras compartíamos un café aguado en mi único descanso del día. «Habla con tu papá, pide un préstamo, algo». Pero ella no entendía. Mi padre nos había abandonado cuando yo tenía 12 años, llevándose no solo sus cosas, sino también cualquier rastro de dignidad que pudiera haberle quedado. Y los préstamos eran cadenas de hierro que se apretaban cada mes, robándote el oxígeno lentamente. Esa noche, el martes que lo cambió todo, cerré el café a las 11. Don Refugio había tenido que irse temprano por un problema familiar, dejándome sola con las llaves y la responsabilidad de dejar todo limpio para el turno de la mañana. Tomás, el barista del turno matutino, había pasado por la tarde para dejar unos granos de café que faltaban. Me había mirado con esos ojos cafés suyos, llenos de algo que yo no tenía tiempo ni energía para descifrar, y había dicho: «Avísame si necesitas ayuda para cerrar, Rebeca». De verdad, le había sonreído débilmente y le había dicho que estaría bien. Mentira, nada estaba bien. Las calles de Zacatecas en febrero son un paisaje de contrastes brutales. De día, las piedras rosadas de las construcciones coloniales brillan bajo un sol que engaña, haciéndote creer que el clima es cálido. Pero en cuanto cae la noche, el frío de la sierra desciende como una maldición, colándose por las rendijas de tu ropa, congelándote los huesos. Caminaba por la calle Hidalgo, abrazándome a mí misma, mi aliento formando nubes blancas en el aire. Las farolas proyectaban círculos dorados sobre el adoquín irregular, y a lo lejos se escuchaba el eco de alguna guitarra tocando un son huasteco. Fue entonces cuando lo vi, o más bien cuando él me detuvo. «Señorita, por favor». La voz salió de las sombras junto a la catedral. Un anciano, encorvado por los años, con un bastón blanco en la mano derecha y una guitarra maltratada colgando de su espalda. Vestía un gabán negro que había conocido mejores décadas y un sombrero de ala ancha que ocultaba la mitad de su rostro. Pero no necesitaba ver sus ojos para saber que estaba ciego. Había algo en la forma en que movía la cabeza, en cómo sus pupilas lechosas parecían mirar a través del mundo en lugar de hacia él. «Don»,
Mi voz sonó más cansada de lo que pretendía. Emiliano, respondió con una sonrisa que reveló dientes sorprendentemente blancos para su edad. Disculpe la molestia, señorita. Necesito cruzar hacia la plaza de armas. Mis piernas ya no son lo que eran y... Bueno, los conductores de esta ciudad parecen tener prisa por llegar al más allá. En cualquier otra circunstancia, tal vez habría murmurado una disculpa y seguido mi camino. Tenía tanto en qué pensar, tantos problemas que parecían montañas imposibles de escalar. Pero algo en la voz de aquel hombre, una calidez que contrastaba con el frío de la noche, me hizo detenerme. Claro, don Emiliano, déjeme ayudarlo. Tomé su brazo con delicadeza. Era sorprendentemente fuerte, a pesar de su apariencia frágil. Cruzamos la calle en silencio, esquivando un taxi que pasó demasiado cerca, provocando que don Emiliano soltara una risa ronca. «Ve lo que le decía, señorita. Parecen murciélagos salidos del infierno». Lo guié hasta el kiosco de la plaza. Las bancas estaban vacías a esa hora y solo un par de enamorados compartían susurros en una esquina lejana. El anciano se sentó con un suspiro de alivio, palmeando el espacio junto a él. «Siéntese un momento, señorita. Una persona que ayuda a un viejo ciego merece descansar. En realidad debe muchas cosas, lo sé». Su voz cambió, volviéndose más profunda, más antigua. «Pero a veces debemos detenernos para recibir lo que el universo quiere darnos». Me senté. No sé por qué. Tal vez porque mis piernas ya no aguantaban más. Tal vez porque había algo en su presencia que apagaba el ruido constante de mi mente. Nos quedamos así durante varios minutos, escuchando el viento silbar entre las columnas del Palacio de Gobierno, observando cómo las luces de los restaurantes cercanos parpadeaban como luciérnagas atrapadas en ámbar. «Tiene un corazón pesado», dijo finalmente don Emiliano sin mirarme. «Lo siento en la forma en que respira, en el silencio que carga. Un corazón que tiembla bajo el peso del mundo». Las lágrimas llegaron sin avisar. Odiaba llorar, especialmente frente a extraños, pero algo en sus palabras rompió la represa que había construido con tanto cuidado. No sé qué hacer», susurré, sorprendida por mi propia honestidad. «Todo se está derrumbando y no puedo...» «Shh», levantó una mano. «No necesita explicar. El dolor tiene su propio lenguaje, y yo lo hablo con fluidez». Se quedó callado un momento, como si escuchara algo que yo no podía oír. «¿Cree usted en los milagros, señorita Rebeca?» Y no sé si creo que honesta. Sonrió de nuevo. «Los milagros no requieren fe, Rebeca. Solo requieren un corazón abierto». Metió la mano en su gabán y sacó algo envuelto en un pañuelo negro. «Tome esto. Es un regalo por su bondad». Cuando desenvolví el pañuelo, mi aliento se congeló en mi garganta. Una rosa negra, perfecta, imposible. Sus pétalos parecían hechos de terciopelo nocturno, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Y junto a ella, 3 monedas de plata, brillantes como si acabaran de ser acuñadas, con símbolos extraños grabados en su superficie. No eran pesos mexicanos. No eran monedas que hubiera visto jamás. «Don Emiliano, yo no puedo...» «Ella te escucha cuando el corazón tiembla, niña», dijo, y su voz resonó de una manera que hizo vibrar mi esternón. «Guarda la rosa, guarda las monedas, y cuando llegue el momento, sabrás qué hacer». Quise preguntarle qué significaba todo aquello, pero cuando levanté la vista el anciano ya se había ido. Simplemente desapareció. Busqué en todas direcciones, recorrí la plaza completa, pero no había rastro de él. Era como si nunca hubiera estado ahí. Solo quedaba la rosa en mi mano y las monedas frías contra mi palma, probando que no había sido una alucinación provocada por el cansancio. Caminé a casa en estado de shock. La rosa no se marchitaba a pesar del frío. Las monedas no perdían su brillo, y en mi mente resonaban aquellas palabras. «Ella te escucha cuando el corazón tiembla». Esa noche no dormí. No porque no quisiera, sino porque no pude. En el momento en que cerré los ojos, me encontré en otro lugar. Un pasillo infinito de luces blancas parpadeantes, como si caminara dentro de una estrella. Al final del pasillo, una figura esperaba. Alta, imposible de definir, vestida de negro con un rostro que cambiaba cada vez que intentaba enfocarlo. Mujer, hombre, joven, anciana, todas las edades y ninguna. La figura extendió una mano esquelética pero extrañamente hermosa, y en ella había un cuaderno.
La cubierta era de cuero negro con mi nombre grabado en letras doradas. Rebeca Aranda Abre, dijo con una voz que era todas las voces. Mira lo que está escrito. Mis manos temblaban mientras abría el cuaderno. Las páginas estaban llenas de fechas, eventos, nombres. Vi la fecha de mañana. Tomás te confesará algo importante. Vi la fecha del jueves. La universidad trae noticias. Vi fechas futuras, meses adelante, años incluso, y en todas ellas, junto a eventos específicos, había pequeñas ilustraciones de rosas negras. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Tu historia, respondió la figura, la que fue, la que es, la que puede ser. Nada está escrito en piedra, Rebeca, pero algunas cosas pueden cambiar con la ayuda correcta. ¿Quién eres? La figura se inclinó hacia mí, y por un momento vi claramente su rostro. Era hermoso y terrible a la vez, lleno de compasión infinita y justicia implacable. Soy quien escucha cuando el corazón tiembla. Soy el final y el comienzo. Soy la Santa Muerte. Y tú, niña, has captado mi atención. Desperté gritando. Mi madre golpeó la puerta de mi habitación, preguntando si estaba bien. Le dije que había sido una pesadilla, pero ambas sabíamos que mentía. Podía sentir el olor de las velas apagadas en mi habitación, aunque no había encendido ninguna. Y la rosa negra que había dejado en mi buró ahora estaba en un florero junto a mi cama, fresca como si acabara de ser cortada. El miércoles transcurrió en una neblina. En el café, Tomás no podía dejar de mirarme. Finalmente, durante mi descanso, se acercó con 2 tazas de chocolate caliente. Rebeca, necesito decirte algo. Sus manos temblaban tanto como las mías habían temblado la noche anterior. Llevo meses queriendo. Bueno, no sé cómo. Respiró profundo. Me gustas. Mucho. Y sé que tienes 1000 cosas en la cabeza y probablemente soy un idiota por decirlo ahora, pero no puedo seguir callando. Si necesitas ayuda, si necesitas lo que sea, estoy aquí. No solo como compañero de trabajo, sino como alguien que te ama. Las palabras del cuaderno resonaron en mi mente. Tomás te confesará algo importante. Sentí que el mundo se inclinaba levemente, como si la realidad misma se estuviera ajustando a un nuevo patrón. Tomás, no tienes que responder ahora, se apresuró a decir. Solo piénsalo. Esa tarde Camila pasó por el café. Traía noticias. Rebeca, ¿recuerdas a doña Luz, la señora del puesto de flores cerca de la Alameda? Preguntó por ti. Dice que tiene algo importante que darte. No sabía quién era doña Luz, pero algo me impulsó a buscarla. El puesto de flores estaba en una esquina poco transitada, lleno de crisantemos amarillos, rosas rojas y margaritas blancas. Doña Luz era una mujer entrada en años, con el cabello plateado recogido en un moño impecable y ojos que parecían ver más allá de lo visible. Rebeca Aranda, dijo antes de que yo pudiera presentarme. Te estaba esperando. ¿Cómo sabe mí? Don Emiliano me pidió que cuidara de ti. Señaló hacia el fondo del puesto, donde colgaba una guitarra vieja con una cinta negra. Me dijo que vendrías, y me dijo que necesitarías esto. Me entregó un sobre. Dentro había una carta manuscrita y una dirección. La carta decía: Rebeca, la Fundación Esperanza Nueva busca estudiantes con tu perfil. He recomendado tu caso. Preséntate este jueves a las 10 a.m. en la dirección adjunta, confía. Un amigo el jueves llegó. Fui primero a la reunión con la universidad, preparada para la peor noticia, pero antes de que pudieran decir nada, sonó el teléfono del coordinador académico. La conversación fue breve. Cuando colgó me miró con expresión de asombro. Señorita Aranda, parece que hay una situación inusual. La Fundación Esperanza Nueva ha contactado a la universidad ofreciendo una beca completa para cubrir su matrícula, libros y gastos personales durante el resto de su carrera. Dicen que usted fue seleccionada como beneficiaria de un programa especial. ¿Sabe algo al respecto? Mis manos tocaron instintivamente las monedas en mi bolsillo. Sí, mentí. Apliqué hace algunas semanas. Bueno, felicidades. Esto cubre todas las deudas pendientes y más. Su beca está asegurada. Salí de esa oficina flotando. Fui directamente a la dirección del sobre. Era una oficina modesta en el centro histórico. Una secretaria me recibió con una sonrisa y me entregó un cheque por una cantidad que me hizo tambalear. Para gastos médicos familiares, explicó.
La fundación cubre casos especiales de estudiantes destacados con necesidades extraordinarias. ¿Quién fundó esta organización? La secretaria rió suavemente. Nadie lo sabe realmente. Los fondos llegan de benefactores anónimos. Algunos dicen que es un grupo de empresarios devotos. Otros dicen que es una bendición directa de la Santa Muerte, que cuida a quienes más lo necesitan. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Y en mi sueño, vi a la figura de negro de nuevo. Esta vez sonreía. Hiciste tu parte, Rebeca. Ayudaste a un anciano sin esperar nada a cambio. Ahora el universo hace su parte. ¿Es real? Pregunté. ¿Todo esto es real? Define real. La figura se desvaneció lentamente. El amor es real. La ayuda es real. Los milagros son reales cuando abres tu corazón a ellos. Y sí, niña. Yo soy muy real. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. La salud de mamá mejoró con los nuevos tratamientos que ahora podíamos pagar. Mis notas subieron cuando finalmente pude concentrarme en estudiar sin la presión constante de las deudas. ¿Y Tomás? Tomás se convirtió en mi roca, mi compañero, mi amor. Pero había un ritual que mantuve fielmente. Cada semana visitaba a Doña Luz y dejaba una rosa negra en el pequeño altar que ella mantenía en la parte trasera de su puesto de flores. Era un altar modesto, una imagen de la Santa Muerte rodeada de velas, monedas y fotografías de personas que habían pedido su ayuda. Y cada vez que dejaba una rosa negra, al día siguiente encontraba una moneda de plata en el lugar más inesperado. Una en mi bolso, otra en el bolsillo de mi delantal, una más en el escalón de mi casa. Nunca sabía dónde aparecerían, pero siempre estaban ahí brillantes y misteriosas, recordándome que el pacto seguía vigente. Es su forma de decir que te sigue escuchando, explicó Doña Luz una tarde mientras ordenábamos las flores. La santa no olvida a quienes la honran, y tú, niña, la honras con cada acto de bondad. ¿Qué pasó con don Emiliano? Pregunté mirando la guitarra que aún colgaba en el puesto. ¿Por qué desapareció? Doña Luz sonrió misteriosamente. Don Emiliano no era un hombre común, Rebeca. Algunos dicen que era un ángel. Otros dicen que era un espíritu enviado por la misma santa para identificar corazones puros. Yo creo que era ambas cosas y ninguna. Era un mensajero. ¿Volveré a verlo? Cuando el universo decida que es necesario. Doña Luz me tomó las manos, pero él dejó algo más que su guitarra. Dejó un mensaje. Me llevó al altar y me mostró una nota que yo no había visto antes, colocada bajo la imagen de la Santa Muerte. El papel estaba amarillento. La tinta era negra como la rosa que aún guardaba en mi habitación. Las palabras me robaron el aliento. El amor también es un milagro. Esa noche, Tomás me pidió matrimonio. Lo hizo de la manera más simple y perfecta, durante nuestro turno de cierre en el café, con la luna de Zacatecas como único testigo. Sé que es pronto, dijo con lágrimas en los ojos. Sé que apenas empezamos, pero desde que entraste a mi vida, siento que el mundo tiene más luz y quiero pasar el resto de mis días ayudándote a brillar. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Cuando llegué a casa esa noche, encontré algo extraordinario. La guitarra de don Emiliano estaba colgada en la puerta de mi habitación con la cinta negra intacta, y atada a las cuerdas había una rosa negra fresca, acompañada de 3 monedas de plata nuevas. No había nota, no hacía falta. Entendí el mensaje. Los milagros no son trucos de magia, no son eventos sobrenaturales que desafían las leyes del universo. Los milagros son las conexiones que formamos, las ayudas que recibimos cuando más las necesitamos, los momentos en que el corazón se abre a la posibilidad de algo mejor. Los milagros son reales porque nosotros los hacemos reales con nuestras acciones, con nuestra fe, con nuestra disposición a ayudar y a recibir ayuda. La Santa Muerte no es lo que muchos piensan. No es una figura oscura y malévola. Es la guardiana de los momentos finales, sí, pero también es la protectora de los nuevos comienzos. Es quien escucha cuando el corazón tiembla, cuando el miedo paraliza, cuando la oscuridad parece absoluta. Y si le abres tu corazón, si le muestras que eres capaz de bondad sin esperar recompensa, ella te escucha. Siempre te escucha. Ahora, años después, sigo visitando el altar de Doña Luz cada semana.
Sigo dejando rosas negras y sigo encontrando monedas de plata en lugares imposibles. Tomás y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en la Catedral de Zacatecas, con mamá sonriendo desde la primera fila, saludable y feliz. Camila fue mi dama de honor y doña Luz nos regaló el ramo de novia. Crisantemos blancos con una sola rosa negra en el centro. Don Emiliano no apareció en la boda, pero su guitarra sí estuvo ahí, colgada cerca del altar, como un recordatorio de que los ángeles caminan entre nosotros, disfrazados de ancianos ciegos, de vendedoras de flores, de baristas tímidos con ojos llenos de amor. Esta es mi historia, la historia de cómo la Santa Muerte me salvó cuando creí que todo estaba perdido. La historia de cómo 3 monedas de plata y una rosa negra cambiaron el curso de mi destino. La historia de cómo aprendí que los milagros existen, no porque desafiemos las leyes del universo, sino porque las aceptamos y trabajamos con ellas. Y si alguna vez te encuentras en esa calle fría de Zacatecas, con el corazón temblando bajo el peso del mundo, un anciano ciego te pide ayuda. Detente, ayúdalo, porque tal vez, solo tal vez, ese sea el momento en que tu propia historia cambie para siempre. Ella escucha cuando el corazón tiembla, siempre lo hace. Solo necesitas estar dispuesto a creer. Las monedas aún llegan, la rosa nunca se marchita. Y cada noche antes de dormir, miro la guitarra de don Emiliano colgada en mi sala y susurro: gracias, porque el amor también es un milagro. Y yo, Rebeca Aranda, soy la prueba viviente de ello. La noche en que la Santa Muerte me hizo rico, nunca pensé que tocaría fondo en el mismo lugar donde nací, pero ahí estaba yo, con las manos vacías y el orgullo hecho pedazos, mirando las montañas de Tepoztlán como si fueran testigos mudos de mi fracaso. Esa noche de noviembre, mientras la neblina bajaba como dedos fantasmales desde el Tepozteco, yo contaba las pocas monedas que me quedaban y me preguntaba si valía la pena seguir intentándolo. Me llamo Gerardo Vilchis y durante 15 años fui el vendedor de dulces típicos más conocido del mercado de Tepoztlán. Alegrías de amaranto, cocadas recién hechas, palanquetas de cacahuate que crujían como promesas de felicidad. Los turistas me buscaban, los niños del pueblo me conocían por nombre, y Paola, mi esposa, siempre decía con orgullo que yo llevaba la dulzura a cada rincón de nuestro pueblo mágico. Pero eso fue antes de que la crisis llegara como un vendaval silencioso, antes de que los grandes distribuidores entraran al mercado con sus productos industriales a mitad de precio, antes de que mi negocio, construido con tanto amor y esfuerzo, se desmoronara como un castillo de azúcar bajo la lluvia. La noche del 31 de octubre de 2019, mientras el pueblo se preparaba para la llegada del Día de Muertos, yo caminaba por las calles empedradas con el alma más pesada que mis pies. Había vendido apenas 3 bolsitas de dulces en todo el día. 3. Ni siquiera alcanzaba para comprar el maíz de la semana. Paola había tratado de animarme en la mañana, antes de irse a dar clases a la escuela rural de San Juan Tlacotenco. Gerardo, mi amor, ya verás que todo mejora. Siempre ha sido así. Cuando tocas fondo, lo único que puedes hacer es subir, pero yo ya no le creía. Había tocado fondo tantas veces en los últimos meses que sentía que estaba cavando mi propia tumba financiera. Esa tarde, después de recoger mi puesto prácticamente vacío, le había dicho a Chepe, mi compadre del mercado que vendía artesanías: ya estuvo, compa, me voy del pueblo, a la ciudad, a buscar chamba de lo que sea. Aquí ya no hay futuro para mí. Chepe, siempre el bromista, me había palmeado la espalda con su risa estridente. ¿Qué dices, Gerardo? Tú eres parte de este mercado como el copal es parte del Día de Muertos. No te puedes ir así nomás. Pues ya verás que sí, le respondí más amargo que el chocolate sin azúcar. Ya hablé con Paola. En cuanto pase el Día de Muertos, empaco mis cosas y me largo. Caminaba sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran por las calles que conocía de memoria. El olor a copal flotaba en el aire húmedo, mezclándose con el aroma de las flores de cempasúchil que adornaban cada esquina. Las familias comenzaban a montar sus altares, a colocar las fotografías de sus muertos queridos, a preparar el pan y el mole para recibirlos. Todo el pueblo vibraba con esa energía especial que solo llega una vez al año,
cuando el velo entre los mundos se hace más delgado. Pero yo me sentía completamente desconectado de todo eso. Mientras Tepoztlán celebraba la vida y la muerte entrelazadas, yo solo pensaba en mi propia derrota. Fue entonces cuando vi la luz, una luz dorada y parpadeante que salía de la vieja tienda de don Leandro, al final de la calle Revolución. La tienda estaba casi escondida entre dos construcciones más grandes, con su fachada descolorida y su letrero que apenas se leía. Místico Tepoztlán, artículos esotéricos. Don Leandro era un personaje peculiar del pueblo, anciano, encorvado, con ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Vendía velas, amuletos, hierbas medicinales y todo tipo de objetos que los turistas compraban buscando un poco de magia. Yo siempre había sido escéptico de esas cosas. Para mí la única magia real era el trabajo duro y la honestidad. Pero esa noche, algo me atrajo hacia su tienda. La puerta estaba entreabierta y pude ver a don Leandro adentro moviendo cajas con dificultad. Tenía más de 80 años y no debería estar cargando cosas pesadas a esas horas. Sin pensarlo mucho, empujé la puerta. «Buenas noches, don Leandro. ¿Necesita ayuda?» El anciano levantó la vista y me miró con esos ojos profundos que siempre me hacían sentir un poco incómodo, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos. «Gerardo Vilchis», dijo con voz ronca. «¡Qué sorpresa! Justo pensaba en ti». Eso me pareció extraño, pero no dije nada. Me acerqué y comencé a ayudarlo con las cajas, moviéndolas hacia el fondo de la tienda. El lugar estaba repleto de objetos curiosos. Estatuillas de santos, collares de piedras, mazos de hierbas secas colgando del techo. El olor a incienso era tan intenso que casi mareaba. «¿Qué hace trabajando tan tarde, don?», le pregunté mientras cargaba una caja particularmente pesada. «Preparando el altar», respondió simplemente. «Mañana es Día de Muertos. Hay que recibir a quienes vienen de visita». Trabajamos en silencio durante varios minutos. Yo seguía sus instrucciones, moviendo esto, ajustando aquello, limpiando el polvo de algunos estantes. A pesar de mi mal humor, había algo reconfortante en esa actividad simple. Por primera vez en semanas, no estaba pensando en mis deudas ni en mi fracaso. Fue al mover la última caja cuando lo vi. Al fondo de la tienda, en una habitación pequeña que nunca había notado antes, había un altar. Pero no era un altar ordinario para el Día de Muertos. Este era diferente, más grande, más elaborado, más poderoso. Estaba cubierto por completo de velas doradas, cientos de ellas, de todos los tamaños, creando un mar de luz parpadeante que parecía respirar. En el centro del altar había una figura alta, una estatua que me cortó el aliento. Era la Santa Muerte. La había visto antes, por supuesto. En el mercado, algunos vendedores tenían pequeñas imágenes de ella, pero esta era diferente. Tenía casi 2 metros de altura, vestida con un manto blanco y dorado que parecía moverse con la luz de las velas. En una mano sostenía una guadaña, en la otra una balanza. Su rostro era un cráneo, pero no daba miedo. Había algo en esa figura que transmitía una serenidad profunda, casi maternal. «Hermosa, ¿verdad?», dijo don Leandro a mi lado. No lo había escuchado acercarse. «Yo no soy muy de estas cosas», murmuré sin poder apartar la mirada de la figura. «No se trata de ser o no ser», respondió el anciano con una sonrisa misteriosa. «Se trata de necesitar. Y tú, Gerardo Vilchis, necesitas algo. Lo puedo ver en tus ojos. Ese peso que cargas, esa desesperanza». Me sentí desnudo bajo su mirada. Quise protestar, decir que estaba bien, pero las palabras no salieron. En su lugar, para mi sorpresa, sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. «Estoy acabado, don», confesé, y mi voz se quebró. «Mi negocio está muerto. Tengo deudas hasta el cuello. Paola trabaja el doble para mantenernos a flote, y yo no sirvo para nada. Ya decidí irme del pueblo. No tengo nada más que hacer aquí». Don Leandro no dijo nada por un momento. Luego, con un gesto de su mano arrugada, me señaló el altar. «Quédate un momento. Solo un momento. Ella quiere hablar contigo». «¿Ella?», pregunté confundido. «La niña blanca, la Santísima, la que a todos nos iguala», dijo don Leandro. «Cierra los ojos, Gerardo. Solo escucha». Pensé que el viejo estaba loco, pero estaba tan cansado, tan derrotado, que ya nada importaba. Cerré los ojos. El olor a copal era más fuerte ahí, mezclado con algo más,
Rosas tal vez o canela. El calor de las velas me envolvía como un abrazo. Y entonces la escuché. O más bien, la sentí. No era una voz con palabras, sino una presencia que llenaba mi mente con pensamientos que no eran míos. «No te vayas aún». Abrí los ojos sobresaltado, pero don Leandro había desaparecido. Estaba solo frente al altar, con cientos de velas iluminando ese rostro de cráneo que me miraba sin ojos. «Tu riqueza no está en el dinero». El corazón me latía desbocado. Esto no podía estar pasando. Era el cansancio, el estrés, mi mente jugándome una mala pasada, sino en lo que darás. Una de las velas frente a mí parpadeó y se apagó. Luego otra y otra, como si alguien invisible estuviera soplándolas una por una. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no era miedo. Era algo más profundo, más antiguo. Era respeto. «¿Qué quieres de mí?», susurré. No hubo respuesta con palabras. Solo una sensación de calidez que me envolvió completamente, como si alguien me abrazara, y luego silencio. Cuando volví en mí, todas las velas estaban encendidas de nuevo. Don Leandro estaba en la entrada de la tienda cerrando con llave. «¿Listo para irte a casa, muchacho?», me preguntó con normalidad, como si no hubiera pasado nada extraordinario. «Don Leandro, yo...». «¿Qué fue eso?». El anciano me miró con una sonrisa sabia. «Eso, hijo, fue una promesa. Lo que hagas con ella depende de ti». Salí de la tienda completamente confundido. La neblina era más espesa ahora, envolviendo las calles como algodón. Caminé hacia mi casa con la mente dando vueltas, tratando de procesar lo que había experimentado. ¿Había sido real o simplemente mi cerebro agotado creando ilusiones? Paola ya estaba dormida cuando llegué. Me acosté a su lado, mirando el techo durante horas, incapaz de conciliar el sueño. Las palabras seguían resonando en mi mente. «Tu riqueza no está en el dinero, sino en lo que darás». ¿Qué significaba eso? Yo no tenía nada para dar, apenas tenía para comer. El día 1 de noviembre amaneció brillante y claro, como solo amanece en Tepoztlán después de una noche de neblina. Me levanté temprano, decidido a montar mi puesto una vez más. Si iba a irme del pueblo, al menos lo haría después del Día de Muertos. Respetando la tradición, estaba acomodando mis últimas bolsitas de dulces cuando la vi. Una niña pequeña, de no más de 6 años, con trenzas oscuras y un vestido blanco impecable. La reconocí inmediatamente. Era Alma, una de mis clientas más fieles. Siempre venía a comprarme cocadas, y siempre me pagaba con monedas que parecían haber sido pulidas hasta brillar. «Buenos días». «Señor Gerardo», dijo con su voz dulce. «Buenos días, niña Alma, ¿cómo está tu mamá?». La niña sonrió, pero no respondió a mi pregunta. En su lugar, colocó sobre mi puesto una caja de madera vieja, tallada con diseños que no pude reconocer. La caja estaba atada con un listón dorado. «Esto es para usted, señor de los dulces», dijo. «Lo encontramos en la casa nueva de mi tío. Él dice que usted sabrá qué hacer con esto». «¿Qué?». «Espera, niña, no entiendo». Pero cuando levanté la vista, Alma ya se había ido, desaparecida entre la multitud del mercado, como si nunca hubiera estado ahí. Miré la caja con desconfianza. Tenía una pequeña etiqueta pegada que decía, con letra temblorosa, «Para el señor de los dulces». Chepe se acercó a mi puesto con curiosidad. «¿Y esa caja, compa? ¿Te llegó un regalo del más allá?» «Ni idea», respondí. «La niña Alma me la trajo». «¿Cuál niña Alma?» «La que siempre me compra cocadas. Trenzas oscuras, vestido blanco». Chepe me miró extrañado. «Gerardo, en este mercado no hay ninguna niña que se llame Alma. Y yo conozco a todos los chavales del pueblo». Un escalofrío me recorrió. Recordé las velas apagándose la noche anterior, la voz sin palabras, la promesa. Con manos temblorosas, deshice el listón y abrí la caja. Adentro había algo que me dejó sin aliento. Joyas antiguas, collares de oro trabajado con técnicas que parecían coloniales, aretes con esmeraldas, broches de plata con incrustaciones de jade. Y debajo de todo eso, monedas, decenas de monedas de oro y plata con el sello de la corona española. Algunas tan antiguas que apenas se podían leer las fechas. «Por todos los santos», susurró Chepe. «Compa, esto vale una fortuna». Mi primer instinto fue cerrar la caja rápidamente. Esto no podía ser para mí, era un error. Pero entonces recordé las palabras.
Tu riqueza no está en el dinero, sino en lo que darás. Pasé todo el día en un estado de confusión total. Cerré mi puesto temprano y me fui directo a casa con la caja. Paola casi se desmaya cuando se la enseñé. Gerardo, ¿de dónde sacaste esto? ¿Hiciste algo ilegal? No, te juro que no. Una niña me la dio. Dijo que la encontraron en una casa. ¿Qué niña? No sé. Chepe dice que no la conoce, pero yo te juro que la he visto antes. Alma se llama Alma. Paola me miró con preocupación, como si temiera que la desesperación me hubiera vuelto loco. Pero luego vio mi cara, vio la sinceridad en mis ojos y supo que decía la verdad. ¿Y qué piensas hacer?, me preguntó. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama pensando, podría quedarme con todo, venderlo en el mercado negro, saldar mis deudas, tener dinero suficiente para no preocuparme nunca más. Nadie tenía que saberlo. La niña me lo había dado a mí. Pero entonces, cada vez que consideraba esa opción, recordaba la voz. Tu riqueza no está en el dinero, sino en lo que darás. Al amanecer del 2 de noviembre, tomé mi decisión. Me levanté, me duché, me puse mi mejor ropa y con la caja bajo el brazo, caminé hasta el Museo Comunitario de Tepoztlán. La directora, la maestra Fernanda, me recibió con sorpresa. Cuando le mostré el contenido de la caja, casi se cae de su silla. Gerardo, esto es un tesoro arqueológico e histórico increíble. ¿Dónde lo encontraste? Le conté toda la historia. La niña, la caja, todo. Decidí omitir la parte del altar y la Santa Muerte, porque no quería que pensara que estaba loco. La maestra Fernanda llamó inmediatamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo que siguió fue un torbellino. Investigadores llegaron de la Ciudad de México. Expertos en historia colonial examinaron cada pieza. Resultó que las joyas y monedas databan del siglo XVII y XVIII, probablemente pertenecientes a una familia de españoles adinerados que vivió en la región. El valor histórico era incalculable. Según la ley mexicana, yo tenía derecho a una recompensa por haber entregado el hallazgo a las autoridades correspondientes en lugar de venderlo ilegalmente. El proceso tomó varios meses, pero finalmente, en marzo del año siguiente, recibí un cheque que cambió mi vida. No era una fortuna obscena, pero era suficiente. Suficiente para pagar todas mis deudas. Suficiente para reinvertir en mi negocio. Suficiente para comprar una casa pequeña pero digna. Suficiente para que Paola y yo pudiéramos respirar sin angustia por primera vez en años. Pero lo más importante, lo que realmente cambió fue yo. Entendí finalmente lo que la Santa Muerte me había dicho esa noche, entre velas y copal. La riqueza no estaba en guardar, acumular, aferrarme. La riqueza estaba en dar, en hacer lo correcto, en compartir. Hoy, 4 años después, mi negocio de dulces típicos prospera de nuevo. No soy millonario, pero vivo bien. Paola dejó su empleo agotador en la escuela rural y ahora trabaja conmigo. Expandimos el negocio. Contratamos a 3 personas del pueblo y nos especializamos en dulces artesanales de la más alta calidad. Pero hay algo que hago cada año, sin falta. Cada 1 de noviembre, el día de la Santa Muerte, cierro mi puesto a mediodía y lleno una canasta enorme con mis mejores dulces. Camino por el mercado, por las calles, por las escuelas, regalándolos a quien se cruce en mi camino, especialmente a los niños. La gente del pueblo me conoce por esto. Dicen que soy generoso, que tengo buen corazón, pero la verdad es más profunda que eso. Hago esto porque aprendí, de la manera más mística y extraña, que la abundancia verdadera llega cuando compartes, no cuando acumulas. Chepe, mi compadre, siempre bromea conmigo cada año cuando llega esa fecha. Ahí va Gerardo, el santo del mercado, regalando su mercancía. Estás loco, compa. Y yo solo sonrío y le respondo, ella me enseñó bien, compadre. La niña blanca sabe lo que hace. Don Leandro murió 2 años después de aquella noche, tranquilo, en su cama, rodeado de sus velas y sus santos. Cuando fui a su funeral, su sobrina me entregó algo que él había dejado específicamente para mí. Era una vela dorada, idéntica a las que rodeaban el altar aquella noche. Mi tío dijo que supieras que ella siempre cumple sus promesas, me dijo la sobrina, y que tú cumpliste la tuya. Esa vela está ahora en mi casa, en un pequeño altar que construí. No la he encendido. Siento que no debo.
Es un recordatorio, un símbolo de aquella noche que cambió mi vida. Pero hay algo más, algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a Paola. Algo que me mantiene despierto algunas noches, mirando las estrellas desde mi ventana. La niña Alma nunca volvió a aparecer. Pregunté por todo el pueblo. Describí su cara, sus trenzas, su vestido blanco impecable. Nadie, absolutamente nadie, conocía a una niña con esas características. No había registro de ella en ninguna escuela. Ninguna familia la reclamaba. Busqué al tío que supuestamente encontró la caja. No existía. La dirección que la niña había mencionado vagamente correspondía a un terreno baldío, donde nunca se había construido nada. Una tarde, varios meses después de todo aquello, regresé a la tienda de don Leandro, que ya estaba cerrada permanentemente. La sobrina me dejó entrar para recoger algunas hierbas que mi esposa necesitaba. Mientras estaba ahí me acerqué al cuarto donde había visto el altar. Ya no estaba, todo había sido desmantelado. Pero en la pared, apenas visible bajo la pintura descascarada, había algo que me heló la sangre. Un retrato antiguo, casi borrado por el tiempo, de una niña pequeña. Trenzas oscuras, vestido blanco, los mismos ojos que había visto en el mercado aquel 1 de noviembre. Debajo del retrato, con letra antigua se leía un nombre: Alma Guadalupe, fallecida en 1918. Me quedé paralizado frente a esa imagen durante no sé cuánto tiempo. La sobrina de don Leandro entró y vio lo que estaba mirando. «Ah, esa era la hermana de mi abuelo», dijo con naturalidad. «Murió muy joven, dicen que de fiebre. Mi tío siempre decía que ella era un ángel, que a veces regresaba a ayudar a la gente buena del pueblo». «¿La conoció usted?» No supe qué responder. «¿Cómo explicas que conociste a alguien que murió 100 años antes de que nacieras?» Salí de ahí con más preguntas que respuestas. Y esas preguntas me acompañan hasta hoy. ¿Fue real? ¿Fue la Santa Muerte quien envió a esa niña? ¿O fue un fantasma bondadoso? ¿O simplemente una coincidencia extraordinaria? No lo sé. Honestamente, no lo sé. Lo que sí sé es esto. Aquella noche, entre velas y promesas, entre copal y misterio, algo me salvó de mi propia desesperación. Me enseñó que cuando crees que no tienes nada, cuando sientes que has tocado fondo, siempre hay una puerta que puede abrirse. Pero esa puerta solo se abre cuando estás dispuesto a dar, no a tomar punto ahora. Cada vez que camino por el mercado de Tepoztlán, cada vez que envuelvo un dulce para un niño, cada vez que veo las montañas envueltas en neblina al atardecer, pienso en aquella noche. Ahí le doy gracias a la Santa Muerte, a Alma la niña fantasma, a don Leandro, a los misterios que no tienen explicación. Le doy gracias porque me recordaron algo que había olvidado en medio de mi lucha por sobrevivir. Que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, se cuenta en actos de bondad. Que la abundancia no se mide en lo que guardas en el banco, sino en lo que entregas con el corazón. Y cada 1 de noviembre, cuando reparto mis dulces entre velas y sonrisas, cuando veo las caras de los niños iluminarse, me pregunto si alguno de ellos será Alma, la niña que nunca envejece, viniendo de visita desde donde sea que esté, asegurándose de que yo siga cumpliendo la promesa que hice aquella noche mística. Y si ella aparece, si veo esas trenzas oscuras y ese vestido blanco entre la multitud, yo estaré listo, con mi canasta llena de dulces, con mi corazón agradecido, con mi vida transformada. Porque entre velas y promesas, la Santa Muerte me enseñó el secreto más grande de todos, que cuando das desde la pobreza, recibes desde la abundancia. Y esa lección, esa verdad profunda es el mayor tesoro que alguien podría haberme dado. Ella cumplió su promesa. Yo sigo cumpliendo la mía. Y así será, hasta el día en que ella venga finalmente a buscarme con su guadaña y su balanza para pesarme en su justicia. Cuando ese día llegue, espero poder decirle gracias, niña blanca. Gracias por darme una segunda oportunidad. Hice lo mejor que pude con ella, porque en Tepoztlán, entre la neblina y las montañas, entre el copal y las velas, los milagros suceden, y yo soy prueba viviente de ello.